Capítulo 7. La dialéctica de acumulación temporal, aceleración y desaceleración. En la dialéctica entre la naturaleza y el mundo socialmente construido, el organismo humano se transforma. En esta dialéctica el hombre produce la realidad, y entonces se produce a sí mismo. Berger y Luckmann. La construcción social de la realidad. Los circuitos primero y segundo son estrategias evolutivas estables. Han funcionado más o menos de la misma forma no solo para los primates, sino que también para otros mamíferos y para muchas otras especies durante vastos eones. El tercer circuito semántico es una estrategia evolutiva inestable. Podría ser llamada revolucionaria en lugar de evolutiva. Los primeros dos circuitos están basados en la retroalimentación negativa en el sentido biológico. Mantienen homeostasis, es decir, vuelven una y otra vez al mismo balance ecológico-etológico. La función de la retroalimentación negativa es volver al estado de estabilidad. El circuito semántico de acumulación temporal no se basa en tal estado equilibrado de retroalimentación positiva. Es un mecanismo que los especialistas en cibernética y los biólogos llaman retroalimentación positiva. No vuelve a un estado de equilibrio, pero siempre busca un nuevo equilibrio en una energía de nivel superior. La retroalimentación negativa vuelve a un punto fijo, como un termostato. La retroalimentación positiva busca un objetivo en movimiento, como un misil guiado. Los dos primeros circuitos mantienen lo que es más o menos constante en los asuntos humanos. Son totalmente cíclicos y se relacionan directamente con los ciclos encontrados en la historia por Vico, Hegel y filósofos similares. El tercer circuito siempre ha estado encerrado y sancionado severamente por normas, leyes, prohibiciones, tabús, etc., ya que rompe estos ciclos. Esto conduce, si es liberado, a una espiral ascendente. En las sociedades donde el tercer circuito semántico ha sido parcialmente liberado, en realidad nunca ha estado totalmente liberado en ninguna sociedad, la espiral ascendente aparece inmediatamente. Esto solía ser conocido como progreso, antes de que esa palabra se convirtiera en una moda. La espiral hacia arriba, llamémosle progreso o no, es una característica de lo que Karl Popper llama sociedades abiertas. Estas son seculares, culturas humanistas relativamente libres de tabú y de dogmatismo. Tal libertad, incluyendo el presente, solo es relativa, porque muchos tabús son inconscientes y pasan desapercibidos como sentido común o decencia, etc. Cualquiera que los desafíe es por definición un hereje, un traidor o un irresponsable. Los racionalistas que dominan las sociedades relativamente abiertas también tienen sus propios tabús, como veremos más adelante. El historiador Henry Adams fue el primero en concebir la idea de que podía existir una expresión matemática que describiera la tasa de cambio en las sociedades humanas. Bajo la influencia de la física de Newton, Adams sugirió, y fue muy previsor en esto, un hecho que será recordado por aquellos que se ríen de su ingenuidad, que la utilización de la energía podía moverse hacia adelante como el cuadro inverso de tiempo, tal como las funciones de la gravedad de Newton lo hacían
con el inverso del cuadro de la distancia. Aceptando los postulados antropológicos de su época, Adams asumió que la humanidad, en su forma actual, data aproximadamente de 90.000 años de edad. Entonces, calculó el tiempo en que apareció Galileo. El método científico, los inicios de la revolución industrial y el gran salto hacia adelante en la utilización de la energía característica de la edad moderna o de la sociedad abierta. Como 300 es el inverso del cuadrado de 90.000. Adams asumió que el próximo gran salto ocurriría mientras escribía estos planteamientos, alrededor del año 1900, es decir, 300 años después de Galileo. Mirando hacia alrededor, decidió que este salto hacia una energía más alta estaba ocurriendo en las investigaciones de los Curie, que habían descubierto la radioactividad. Como muchos comentaristas han señalado, es imposible leer a Adams sin sentir que estaba pronosticando de manera precisa la era atómica. Adams fue más allá, con la emoción de una gran idea. Como 17 es el inverso del cuadrado de 300, predijo que la siguiente gran etapa evolutiva comenzaría en 1917, y ya que el inverso del cuadrado de 17 es 4, predijo el siguiente paso en torno a 1922. Para entonces, dijo, deberíamos tener energía infinita a nuestra disposición. Esto no funcionó así. Sin embargo, Henry Adams estaba en el camino correcto. Sus cálculos matemáticos solo estaban muy simplificados. También estaba en el camino correcto el hermano de Henry, Brooks, quien también fue en busca de leyes de la historia. Brooks observó un patrón que puede o no ser del todo cierto, pero es aproximadamente cierto, como las generalizaciones similares de Vico, Hegel, Marx y Toynbee. Cada civilización, según propuso Brooks, Adams, pasa por 4 etapas. Número 1. La monopolización de los conocimientos por parte de los sacerdotes. Por ejemplo, los sacerdotes egipcios mantuvieron el lenguaje escrito como un secreto entre ellos, al igual que los sacerdotes mayas. Número 2. La monopolización del poder militar por los conquistadores, que se convirtieron a sí mismos en estados o gobiernos. Por ejemplo, el bastardo francés. Descripción de Tom Paine, refiriéndose a Guillermo el Conquistador. Arribó a la costa de Inglaterra con una tecnología superior, guerreros a caballo contra guerreros nativos a pie, y se convirtió en rey. Sus familiares cercanos y aduladores se convirtieron en señores de esas tierras. Número 3. La monopolización de la tierra por estos señores. La extracción del tributo o renta a los que viven en la tierra. Número 4. La monopolización de la emisión de moneda nacional por bancos. La extracción del tributo, interés, por cada pieza de moneda puesta en circulación. La mayoría de las civilizaciones parecen haber pasado por al menos 3 de estas etapas, no siempre en forma consecutiva. Algunas han pasado por las 4. Brooks Adams también tomó nota de que el capital central, la acumulación de la riqueza en manos de unas pocas familias relacionadas entre sí, parece que se ha estado moviendo constantemente al occidente a través de la historia. La primera gran acumulación se encontraba en Sumer, el centro del poder y el dinero. Luego pasó a Egipto,
a Grecia, a la península itálica, a varias partes de Alemania y luego a Londres. Al mismo tiempo, Brooks Adams escribió, el año 1900, que veía el equilibrio tambalear entre Londres y Nueva York, y predijo que el declive del imperio inglés podría cambiar ese equilibrio en Nueva York en la primera mitad del siglo XX. Él parece haber tenido razón. Brooks Adams no tenía ninguna teoría de por qué el movimiento de la riqueza va hacia el oeste, ni por qué había estado ocurriendo esto por 6,000 años. Él se limitó a observar el patrón. El cambio aún continúa, según la opinión de muchos. Por ejemplo, Carl Oglesby en La guerra entre el cowboy y el yanqui ve la política estadounidense dominada desde 1950 por una lucha entre la antigua riqueza yanqui, el eje Nueva York-Boston que sustituye a Londres después de 1900, y la nueva riqueza cowboy, Texas y California, los multimillonarios del petróleo y del espacio aéreo. A partir de 1997 espera que los Cowboys vayan ganando, lo que es de esperarse si hubiera una verdadera ley de migración del capital de este a oeste. Una noche, en 1919, el conde Alfred Koryvitsky despertó de un vívido sueño. Las lágrimas de alegría corrían por su rostro. Con un lúcido sentido de que el paso de las señales de generación en generación, la función vinculante del tercer circuito, era lo que nos diferenciaba de los otros primates. Koryvitsky originalmente sugirió que la acumulación temporal puede ser definida matemáticamente. Abandonó esta idea más adelante. Sus matemáticas eran tan insuficientes como las de Henry Adams, pero vale la pena mirar por un momento para volver sobre los pasos en los que se basó la actual ley de aceleración. Lo que Koryvitsky asumió en un principio era que si todos los inventos, descubrimientos, etc., en una hipotética primera generación de seres humanos podían ser representados por P, y la tasa por el cual la segunda generación podría superarlos, R, entonces matemáticamente la suma total de las invenciones, descubrimientos, etc., al final de la segunda generación sería PR. Es verdad algebraicamente. Entonces, después de una tercera generación, la reserva sería PRR y después de 4 generaciones PRRR. Generalizando, esto se convierte en PRT, donde T es el número de generaciones, cualquiera que sea la generación que hayamos escogido como línea de base. La curva de PRT, si lo pones en papel cuadriculado, asciende más rápidamente con cada generación. Koryvitsky estaba mirando directamente lo que Alvin Toffler más tarde llamado shock del futuro, y estaba tratando de escribir una fórmula matemática para ello. Muchas variables en la historia económica y tecnológica, de hecho, se ajustan al postulado de Koryvitsky, pero otras no. Las matemáticas, una vez más, eran demasiado simples, y no todo cambia al mismo ritmo. Sin embargo, Koryvitsky, como Henry Adams, fue a tientas hacia la verdad. La aceleración es real y está íntimamente relacionada con la aceleración temporal, herencia cultural, es decir, el paso de señales entre las generaciones. Las aceleraciones señaladas por Henry Adams y Koryvitsky es lo que hoy en día conocemos como la selección de la negentropía,
fuera de los procesos estocásticos. Nuestra comprensión de esto se debe principalmente a los descubrimientos casi simultáneos, 1946-1948, del físico cuántico Erwin Schrödinger, el matemático Norbert Wiener y el experto en comunicaciones electrónicas de los laboratorios Bell, Claude Shannon. Un proceso estocástico es una serie al azar, pero es un tipo especial de serie al azar. En un proceso estocástico, alguna gente hace selecciones, sacando de la aleatoriedad algún patrón que no sea al azar. Un patrón que no sea al azar es conocido matemáticamente como información. La información también se puede definir como organización o como coherencia. Gregory Bateson ha definido la información como las diferencias que hacen una diferencia. La información, coherencia, diferencias que hacen una diferencia o la función de acumulación temporal de Koryvitsky constituye en todos los aspectos de lo impredecible. Si conoces sobre esto o puedes predecirlo fácilmente sobre la base de lo que ya conoces, no es información para ti. Por el contrario, si tú no sabes algo o no puedes predecirlo, eso es información. El dinamismo de la evolución, repetimos, es la selección de información, coherencia, de una serie al azar de acontecimientos. El surgimiento de la información puede ser ilustrado por la crudeza de las siguientes 3 estrofas. Las rosas son rojas, la violeta es azul, el azúcar es dulce y también lo eres tú. A menos que el lector haya vivido en un aislamiento relativo de la cultura anglosajona y norteamericana, este poema tiene muy poca información para él. Se podía adivinar lo que venía a cada paso. Pero consideramos este contraste. Las rosas son rojas, la tinta es negra. Hazme un favor, siéntate en una tachuela. Esta broma cruel, típica de la escuela primaria, tiene más información para los lectores, porque es menos predecible. Otro salto en el contenido de la información se produce con Steve Allen. Las rosas son rojas, las violetas azules. Tú crees que va a rimar, pero no. El carácter impredecible y humorístico de este poema le da matemáticamente un nivel de información superior al previsible poema con el que empezamos. Si esto sigue siendo oscuro, inténtalo en términos de la elegante simplificación de Bateson. La información es la diferencia que hace la diferencia. La información también se conoce matemáticamente como entropía negativa o, en una abreviatura ampliamente utilizada, nengoentropía. La entropía es una medida de inercia de un sistema. La nengoentropía o la información es una medida de la vitalidad de un sistema. La evolución es siempre una cuestión de al menos 2 procesos estocásticos, cada uno de ellos en calidad de seleccionador del otro u otros, es decir, en sistemas no vivos, en los que no existe tal selección. La entropía, falta de coherencia, aumenta constantemente, como se indica en la famosa segunda ley de la termodinámica. En los sistemas vivos, debido a la coselección estocástica, la nengoentropía, información, aumenta constantemente. En la frase de Schrödinger, la vida se alimenta de entropía negativa, la vida es ordenamiento,
selección y proceso de coherencia de las decisiones. Sin entrar en lo metafísico, la vida, evolución, se comporta como si tuviera siempre un objetivo de mayor coherencia, es decir, una inteligencia superior. Este proceso se acelera debido a que actúa así. Tal como Shannon demostró matemáticamente, los procesos logarítmicos funcionan de manera tal que si tú los pones en papel gráfico, la curva se eleva más y más todo el tiempo. Por lo tanto, las aceleraciones señaladas por Adams y Korzybski son incrementos humanos en un proceso que ha sido innato en la evolución desde siempre. El incremento humano se acelera más rápido que en la evolución prehumana, porque a través del tercer circuito semántico y sus símbolos, palabras, mapas, ecuaciones, etc., somos capaces de pasar información, entropía negativa, coherencia, de generación en generación. La riqueza mundial en términos de capital real, plantas de operación, los recursos conocidos, etc., se han duplicado en cada generación desde que los economistas comenzaron a recopilar estadísticas en el siglo XVIII. ¿De dónde viene esta riqueza? De acuerdo a los economistas ortodoxos, se trata de la tierra, trabajo y del capital. De acuerdo con los marxistas, se trata solo de la tierra y el trabajo, y el capitalista es un ladrón que se ha introducido con un sistema de contabilidad artificial en este proceso. Ambos están equivocados. Solo la tierra y el trabajo, o la tierra, mano de obra y el capital en conjunto, no pueden producir nuevas riquezas. Si todos ellos son organizados por una idea falaz, como la búsqueda de petróleo donde no lo hay. La verdadera fuente de riqueza son las ideas correctas y viables, es decir, la entropía negativa, información. El origen de estas ideas coherentes y viables es el sistema nervioso humano. Toda riqueza es creada por seres humanos usando sus neuronas inteligentemente. Un joven neurótico fue a ver una vez a un maestro zen y le preguntó cómo podía encontrar la paz mental. ¿Cómo puede faltarte algo?, dijo el Roshi, cuando posees el tesoro más grande del universo. ¿Cómo es eso de que tengo el tesoro más grande del universo?, preguntó el joven desconcertado. El lugar del que esta pregunta proviene es el tesoro más grande del universo, dijo el maestro, siendo más explícito de lo que es común para un maestro zen. Por supuesto, como budista, el maestro había tomado un voto de pobreza y no quería decir exactamente lo que queremos decir aquí, pero él sabía que el cerebro produce toda la experiencia, todo nuestro dolor y la preocupación, todos nuestros estados de felicidad y éxtasis, todas nuestras ideas elevadas y evolucionadas, también las experiencias transtemporales, etc. También es el tesoro más grande en el universo, en el sentido económico materialista. Crea todas las ideas que, socialmente empleadas, se convierten en riqueza. Las carreteras, las leyes científicas, los calendarios, las fábricas, las computadoras, los medicamentos que salvan vidas, carreteras de bueyes, automóviles, aviones a reacción, naves espaciales, etc. Si tú no te encuentras solo en el desierto, levanta la vista de esta página y mira a tu alrededor. Todo lo que ves, independientemente de quién lo posea, es producto de la función de acumulación temporal materializada
o de ideas manifiestas de hombres y de mujeres creativos o creativas. Todo es entropía negativa, o sea, orden coherente, y se está moviendo en un orden superior y más coherente, de manera aún más rápida. Por supuesto, si tú estás solo o sola en el desierto, también verás orden coherente, pero en este caso el rango de cambio hacia un orden mayor es mucho más lento. Es decir, estos procesos estocásticos que llamamos acervo genético, evolución, etc., están coseleccionando para llegar a un orden superior, a un ritmo de tiempo diferente de los procesos estocásticos que llamamos pensamiento humano, invención, cultura, etc. Esto explica por qué es tan difícil llegar a un acuerdo acerca de si los procesos naturales son inteligentes o no. Como señala Bateson, si aceptamos cualquier proceso organizador como inteligente, entonces la biosfera es en efecto inteligente. Pero si nos ahorramos la palabra inteligencia, solo para los procesos que se mueven a la misma velocidad que nuestro cerebro, entonces la naturaleza no es más que algo mecánico y no algo inteligente. Para un extraterrestre con sentido de la medición del tiempo diferente al nuestro, estos planteamientos ni siquiera se cuestionarían. La mayor parte de lo que percibimos en el ambiente humano proviene de ideas concretas. En el sentido anterior, mira de nuevo a una comunidad humana. Estás viendo la mente humana histórica manifestándose a sí misma. No todas las ideas son igual de buenas, por supuesto. Todas las ideas manifestadas, creaciones humanas en la biosfera, no son por consiguiente igual de buenas. Esta es la razón por la que John Ruskin, un siglo atrás, trató de introducir una distinción entre el bienestar y el malestar. Esta distinción no ha sido aceptada ni incorporada a nuestra lengua, porque las personas en ese momento no estaban preparadas para hacerlo. La riqueza o bienestar, en el sentido de Ruskin, se compone de todos los artefactos, ideas concretizadas que mejoran la vida humana o la vida en general. El malestar se compone de todos aquellos artefactos que destruyen, humillan o degradan la vida. Una fábrica que contamine el aire o el agua es en este sentido malestar, lo mismo que una bomba, una espada o una pistola. La migración hacia el oeste del capital, señalada por Brooks Adam, fue una migración tanto de bienestar como de malestar. Obviamente, bajo las condiciones primitivas del planeta, espacios finitos y recursos finitos, el malestar fue percibido como necesario para proteger la riqueza. La política territorial es muy similar entre los primates domesticados y otros mamíferos. Los primates son más inteligentes en la construcción rápida de armas letales. Esto fue originalmente una característica de supervivencia, un éxito evolutivo relativo, ya que los primates nacen sin el armamento fisiológico incorporado, dientes letales, garras, cuernos, etc., de otros mamíferos. Desde la edad de la razón en el siglo XVIII, el aumento exponencial del bienestar, ideas manifiestas para mejorar la vida, ha llevado a más y más anhelos utópicos. Al mismo tiempo, el aumento contrario del malestar ha llevado a más y más
distopías y temores apocalípticos. El capital ha avanzado de manera constante hacia el oeste porque las nuevas ideas siempre aparecen en la onda expansiva. Las expectativas sobre el futuro, utopías o distopías, están siempre basadas en lo que uno piensa que es la fuerza dominante en la evolución. Todo este libro, no solo el capítulo presente, se basa en la creencia de que una revisión de nuestra evolución despejará toda duda sobre que la facultad de producir bienestar, la búsqueda de una mayor coherencia, es el factor decisivo. La facultad productora de malestar es un sistema arcaico de supervivencia mamífera que se está convirtiendo rápidamente en obsoleta. La mayor concentración histórica de la riqueza hasta ahora, capital real, ideas y generación de capital nuevo, ahora coexiste con la más alta concentración de sistemas nerviosos evolutivamente avanzados. En California, Oregón, Alaska, Columbia Británica, Arizona, Texas, las islas de Hawái, Japón y en todo el Pacífico, donde se juntan Oriente y Occidente, el mundo de 2000, 2010 y 2050 está siendo creado por personas que son veteranos de una gigantesca revolución neurológica. Los pioneros psicodélicos de la década de los 60, los graduados del movimiento de conciencia de los años 50 a los 70, los sintetizadores de la psicología moderna y las ciencias orientales antiguas. Estas personas han sido nombradas como la conspiración de Acuario por Marilyn Ferguson, una de sus portavoces. Ellos son denunciados como la generación Yo por Tom Wolfe, un viajero del tiempo de Nueva York, es decir, desde el pasado neurológico, una cultura cristalizada antes de 1950. Esta generación Yo es la marca temporal de la función de acumulación temporal, moviéndose constantemente hacia el oeste, lejos de la tradición, lejos del dogma. Ellos son los productos, como Edmund Burke decía de los primeros americanos, de los disidentes de la disidencia y los protestantes del protestantismo. Toda herejía en Europa produjo herejías más recientes y salvajes en el este litoral, entre los años 1600 y 1800. Los que fueron demasiado lejos tuvieron que mudarse más al oeste y produjeron comunidades utópicas, anarquistas, evangélicos, del amor libre, etc., más hacia el oeste durante el siglo XIX. Los que estaban más alejados aún de estos convencionalismos se trasladaron hacia el oeste en los últimos 30-70 años. Todas las consecuencias de esta migración parecen extrañas a los estados orientales e incluso más raras para los europeos. Todo se volvió mucho más extraño todavía cuando llegó al Pacífico y los migrantes comenzaron a interactuar con las neurociencias orientales y las artes del cambio cerebral, como el yoga, el taoísmo y el zen. El oeste de Estados Unidos se tragó las enseñanzas orientales, sin llegar a ser oriental del todo. Mantuvo la disidencia de la disidencia occidental y ha ido ganando impulso y dirección hacia 2 o 3 décadas. Su objetivo es una mayor coherencia y una inteligencia superior. Esta es la nueva élite del poder.
Como jóvenes, estos conspiradores de Acuario hicieron la revolución de la década de 1960, que aparte de sus excesos y errores, cambiaron y mejoraron de forma permanente la retroalimentación entre maestros y alumnos en nuestras universidades. Liberaron nuestra cultura puritana cambiándola por un hedonismo saludable, importado una docena de neurociencias orientales y 2 docenas de patrañas orientales. Puso en marcha el movimiento de la ecología, la primera percepción generalizada y planetaria sobre la diferencia entre el bienestar y el malestar. Propone un amor verdadero por la vida silvestre y los animales salvajes. Fue pionera en el horario laboral flexible y otras liberaciones de la robotización económica. Los empleados de Silicon Valley en California tienen todos horarios flexibles en vez de fijos. Puso en marcha la liberación de la mujer, la liberación gay, la de los derechos del niño y apoyó la de las personas de color. Puso fin a la guerra de Vietnam, propagó la medicina holística en nuestra cultura, etc. El mismo grupo ahora está liderando la revolución del ordenador, la vanguardia hacia la migración espacial, el apoyo al proyecto Hambre, que va a suprimir el hambre en nuestras vidas, liderando la revolución de la longevidad y la búsqueda de la inmortalidad, etc. Y todos ellos son muy conscientes de ser parte de la expansión y la intensificación de la inteligencia, que es el tema principal de este libro. Este tipo de progresismo occidental u utopía vino del Medio Oriente y es una contribución especial de los judíos, razón por la cual todos los reaccionarios son intuitivamente antisemitas. Como William Blake escribió sobre esta tradición: los profetas Isaías y Ezequiel cenaron conmigo, y les pregunté sobre la forma en que se atrevieron a afirmar tan rotundamente que Dios les habló, y si no pensaban en que serían mal comprendidos y que eso sería la causa de la imposición. Isaías respondió: no vi a Dios, ni escuché nada, en una percepción orgánica finita, pero mis sentidos descubrieron el infinito en todo, y como yo estaba convencido de esto, y mantengo que la voz honesta de la indignación es la voz de Dios, no me importaron las consecuencias y escribí. Esta visión del infinito en todo es común a Oriente y a Occidente, pero lo que es claramente occidental, aparte de los judíos, es la voz honesta de la indignación contra todas las instituciones que pueden negar o menospreciar el infinito dentro de cada alma humana, el lanzamiento de nuestro potencial humano completo para permitir que la luz de Prometeo brille en todas partes, es una tradición mística netamente occidental y no aparece en el hinduismo, en el budismo, el taoísmo o en cualquier religión oriental. Thomas Jefferson desarrolló su opinión de que todos los hombres son creados iguales, de la percepción de la infinitud en cada uno de nosotros, que él aprendió de los filósofos escoceses Reid y Hutchinson. También fue de Hutchinson que Jefferson obtuvo su idea de derechos inalienables, la que el Congreso adoptó con elegancia estilística. La Ilustración escocesa, tal como la Ilustración francesa e inglesa, fue el comienzo de la materialización y manifestación de la visión judeocristiana de la ciudad celestial.
Fue también en el siglo XVIII que el circuito Illuminati introdujo el concepto de progreso, la formulación consciente del simbolismo de Prometeo. Esta visión ha sido objeto de tanto ataque en las últimas décadas, que defenderla a toda costa puede parecer arcaico y excéntrico para muchos lectores. Sin embargo, la evolución es real. Se producen saltos cuánticos a lo largo de la biosfera y en la historia intelectual humana. Estamos sobre una ola del aumento de conciencia y de expansión de la inteligencia que se está acelerando, nos guste o no. En general, a la mayoría de la gente, y especialmente las élites gobernantes, no les ha gustado este factor de aceleración. La migración del capital, es decir, de ideas hacia el oeste, ha sido en gran medida un vuelo por la opresión, un movimiento de evasión. En todas partes y en todas las épocas, los gobernantes de la sociedad han tratado de poner un freno al tercer circuito para desacelerar la función de aceleración, para establecer límites en los que se puede imprimir, discutir o incluso pensar. El mito griego de Prometeo encadenado, el titán que trajo la luz a la humanidad y que es eternamente castigador por ello, es la sinécdoque, el símbolo perfecto de cómo el tercer circuito ha sido manejado en la mayoría de las sociedades humanas. La manera peculiar en que la mayoría de las sociedades ha impreso el cuarto circuito sociosexual, los tabús extraños que nos restringen a todos en cada tribu, sin importar cuán tecnológicamente avanzada sea, es parte de la aceleración-desaceleración dialéctica. El cuarto circuito ha sido en gran parte impreso para servir como un freno, impidiendo la actividad libre del circuito semántico de herencia cultural y la acumulación temporal. Esta es la función histórica de los tabús y la moral. Ejercicios. Número 1. Compara a Grecia en el siglo IV a.C., Roma en el siglo I en el sur de Europa a principios del Renacimiento, Inglaterra del 1600 al 1900, Nueva York del 1900 a 1950 y California en la actualidad. Ten en cuenta la acumulación del bienestar que corresponde a la acumulación de las herejías, innovaciones, los cultos, los chiflados, pioneros, inventores, etc. Número 2. Imagina que pones 1 centavo en la primera casilla de un tablero de ajedrez, 2 centavos en el segundo cuadrado, 4 centavos en el tercero, etc. ¿Cuántos tienes que poner en el 64º cuadrado? Así es como funciona la acumulación temporal, relativamente en las sociedades abiertas. Número 3. Lee las denuncias hacia Galileo por la ortodoxia de su tiempo. Número 4. Lee las denuncias hacia Beethoven, hacia Picasso y hacia Joyce por aquellos que sabían lo que la música, la pintura y las novelas debían ser. Número 5. Las ideas científicas más importantes de 1997 van a ser publicadas en la revista Scientific American en 1997 o en 2017. Número 6. Investiga cuántos años de investigación transcurrieron entre la publicación en papel sobre la relatividad especial de Einstein y la aceptación de la idea para la mayoría de los físicos.